conocer más sobre el Sendero de los Brujos, entra a nuestra página oficial, elsenderodolosbrujos.com, donde tenemos el respaldo de más de 25 años y miles de personas atendidas. Y conoce nuestro aviso de privacidad, donde nos comprometemos a atender en secreto tus datos, donde conocerás también quiénes somos, nuestros servicios. Podrás ver nuestros videos con ya más de 9 millones de reproducciones y más de 75,000 personas suscritas solo en el canal de YouTube. Y sobre todo donde podrás ponerte en contacto con nosotros, ya sea por vía WhatsApp, por medio de correo electrónico, por medio de Telegram o por Messenger. Y también visitarnos o seguirnos en nuestra página oficial de El Sendero de los Brujos en Facebook. ¿Qué tal a todos? Los saludo con gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos. En esta ocasión tenemos una entrevista muy interesante donde el Sendero se viste completamente de gala, porque vamos a presentar a una persona muy especial, una persona con muchísimo conocimiento, un gran maestro en muchas artes, que él mismo no quiere llamarse maestro, ¿no? Él pidió que lo llamáramos frater y bueno, pues presento a todos ustedes al frater Omar Saim. Muy buenas tardes, Omar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mucho Omar? gusto. Vamos, el gusto, ¿verdad? Que es del Sendero aquí, ¿no? Como saben, en el Sendero hemos tenido ya a bien entrevistar a varias personas que ya son parte del mismo en esta nueva programación que ustedes están viendo. Y tenemos ya lo que es luciferismo, satanismo, chamanismo, tarot, obviamente Palo Mayombe, vudú, santería. Y precisamente en esta entrevista de presentación, pues vamos a ver la vida de un mago, de un verdadero mago, que nos va a contar su experiencia, cómo inició, cómo empezó. Y yo creo que va a ser un tema súper interesante porque además de todo el conocimiento que tiene es de un verdadero mago. Y perdón que lo diga, ¿no? Porque somos páginas que hablamos muy directo y no de aquellos que, perdón que lo mencione, pero es que ya cualquiera que ve Harry Potter ya se cree un mago, ¿no? Cuéntanos, Omar. Básicamente las aspiraciones pueden ser muchas, ¿no? Bien decías que pensamos en magia e inmediatamente nos imaginamos al conejo que está saliendo del sombrero, a la ilusión, ¿no? Y todos esos procedimientos que nada más entrampan y engañan. Realmente la magia surge como una tradición, como un aspecto oculto dentro de todas las religiones y dentro de todos los movimientos filosóficos. Lo que sí, pues de alguna manera uno está en la búsqueda desde muy pequeño, porque pues siempre las primeras impresiones sobre la magia, pues puede ser la película de fantasía, puede ser el cine, la televisión, las revistas. Afortunadamente tuve en mi infancia pues, a mi tía abuela, que era una mujer con muchos dones, con un acervo intelectual muy grande, mi abuelo, quien también pues, me ilustraba en los clásicos de la literatura desde muy pequeño, me los relataba como cuentos. Pero eso pues fue generando una curiosidad muy, muy sana en mí, ¿no? De buscar, de empezar a compenetrar en todas esas enseñanzas que al principio eran moralejas, ¿no? Cuentos muy sencillos y que posteriormente me fui dando cuenta que muchos de los maestros o salvadores de la era, como les llaman, como el mismo Cristo, Rama, Buda, Zoroastro, pues todos tenían muchos elementos en común, entre ellos pues la forma de hablar, la forma de narrar a través de cuentos para poder estimular la imaginación de la gente, el teatro, ¿no? Y pues hoy más que estamos más impregnados con el cine, que son los medios donde pues verdaderamente nos podemos transportar. Antes no había eso, entonces la gente tenía que narrar y crear espacios para que todos pudieran verdaderamente transportarse. De dentro de la camioneta íbamos unos 15 y llegamos a la altura de Chegaray, allá pasando el puente de esta necesidad de contacto. Y de repente pues un amigo de la escuela en la secundaria agarra y me dice, oye, pues fíjate que conozco un grupo y este grupo pues pasa por mí una vez por semana,
Si gustas podemos, te puedo invitar y pues es un proceso de selección y a ver si entras. Yo no sabía nada en ese momento de escuelas de misterio y entonces este chico me lleva a unas cuantas cuadras de mi casa, a su casa. Y de repente, ¿no? Sorteando los coches, todos así, pues, nerviosos porque, pues, estábamos viendo cómo podría peligrar la vida de la señora. Y de repente se regresa otra vez corriendo, ¿no? Y cuando llega del otro lado con nosotros nos dice, muy bien, chicos, esta es la primera lección. Saca unos billetes de su bolsa, se los da a la señora y se va. Entonces dice, su vida no tiene precio. Y esta es la primera lección. Wow, ¿no? Yo me quedé impactado. Sí, totalmente vivenciado. O sea. Agarran, nos suben a la camioneta y pues nos regresan, ¿no? Fue todo, ¿no? Entonces toda la semana estuve pues buscando a mi amigo, preguntando, oye, pero ¿de qué se trata y qué son? Estuvo muy fuerte, ¿no? Sí, la impresión, porque la verdad es que me impresionó la manera en cómo convenció a la señora, para ¿no? que hiciera eso, independientemente del valor o de la cuantía económica. Sí, de la necesidad, ¿no? Tal vez, ¿no? Pues lo que te mueve, ¿no? Sí. Pero pues a qué nivel o a qué estás, ¿no? ¿Qué estás tú dispuesto a dar por conseguir algo que tú buscas? En ese sentido, pues a la siguiente semana me volvieron a llevar y ya éramos menos, ya no éramos los 15, ¿no? Éramos como 8. Y dentro de la camioneta igual fuimos a una zona fraccionamiento. Había muchas casas muy bonitas. ¿Y nunca dijeron por qué se redujo el grupo? No, yo simple y sencillamente me subí a la camioneta como la vez anterior y pues ya vi menos, ¿no? Entonces pues vamos en la camioneta, llegamos a este lugar, ¿no? Ahí por Lomas y pues nos baja y el cuate agarra y nos dice, bueno chicos, ustedes van a entender que entrar en un grupo como estos no es fácil, sí, claro. Y sin embargo cuando entren salirse es imposible. Entonces, tienen que tomarlo en cuenta porque es una decisión de vida. Agarra, se retira un poco de nosotros y en el piso empieza a pintar con gis algunas letras, algo que para mí en ese momento desconocía. Y de repente mis ojos no daban crédito a lo que empezó a surgir, una especie de sombra negra que se levantó del piso. La verdad es que hasta la fecha todavía pienso que muy probablemente estaba muy sugestionado con toda esta dinámica, pero mis ojos en ese momento asentaban de que lo que vi fue verdad. Fue real. Entonces se levantó esta cosa del piso y se fue a embarrar contra una de las puertas de una de las casas. Sí. Entonces él agarra y dice, bueno, pues la persona que ahí vive piensa que es muy fácil desentenderse de nosotros y se va a dar cuenta que esto no es así. Vámonos, chicos. Nos recoge otra vez, nos subimos a la camioneta y nos vamos. Toda esa semana, la verdad es que padecí terrores nocturnos, empecé a tener pesadillas terribles, anochecía y me empezaba a poner muy ansioso. ¿No pensabas en salirte, en qué hice, o miedo, o sea, qué te motivó a seguir, o qué pasó? Pues básicamente fue primero el miedo, ¿no? O sea, mi familia, mi tía abuela empezaron a buscar alternativas, terapeutas, psiquiatra. Medicaciones, ¿no? Sobre todo para calmar la situación de la ansiedad. Yo veía que de las paredes salían cosas como la que vi que se levantó, sí, ¿no? Y la verdad pues ya no podía dormir con la luz apagada. Entonces... ¿Qué edad tenías? Yo creo que tenía unos 12 años, o sea, niño, 13 años más o menos. Pues iba en la secundaria. Tu conciencia no daba para entender, ¿no? O sea, claro. Totalmente, ¿no? Normalmente pues uno se va haciendo pues de la imaginería de los cuentos, de las historias, las narraciones. También me gustaban las películas, como a todos, las películas de terror. Pero vaya, lo que yo vi en ese momento y lo que sentí no había estado en ninguna cosa que yo había tenido contacto. Entonces empezó a hacerse muy presente esta capacidad de ver pues sombras, ¿no? En la casa donde yo me crié, pues era muy recurrente ver seres como con formas entre humanoides, algunos medio insectoides, ¿no? Sí. Y pues todos me decían, no, es que estás loco, estás alucinando. Lovecraftiano, ¿no? Ándale, muy Lovecraftiano porque... pues ves ese tipo de construcciones y pues no das crédito a que la naturaleza se proyecte. Entonces empecé a acercarme y a buscar gente. Por esos tiempos también, pues empecé a dar clases en el INEA como una
una especie de servicio, ¿no? Tenía un amigo que era coordinador y me dijo, vente, vamos a hacer el caldo gordo y vamos a empezar a dar clases, a hacer un bien a la humanidad. Entonces, pues me empecé a distraer en todo lo que es, pues la realidad cotidiana. Y entre los grupos y entre la gente, pues empecé a conocer a masones, que les llamaba mucho la atención quizá mi inquietud o el que era muy metiche de empezarme a curiosear y a preguntar. Y me llevaron a la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad. Al ajefismo, exactamente. Y esa fue como mi puerta de entrada, ¿no? De alguna manera, pues empecé a conocer lo que eran las escuelas de misterio occidental, ¿no? Lo que era la masonería. En ese momento para mí la orden masónica pues era como el universo entero, ¿no? Donde se encontraban los secretos. Era lo que conocías, era lo único tal vez, ¿no? Claro, ya con el paso del tiempo me di cuenta que hay órdenes iniciáticas como estrellas ahí en el firmamento. Entonces, pues bueno, me dejé embriagar un poco, llevar por esta inercia. Posteriormente me llevaron con la orden Rosacruz de Morc y fui empezar a experimentar, empezar a buscar, ¿no? Yo sentía y asumía que si había este tipo de sombras y fuerzas negativas, pues por supuesto que debería de encontrarse la oposición, ¿no? Claro. Debería de encontrarse el equilibrio. Y entre esos terrores nocturnos, entre esos pánicos y esas problemas que empecé a tener, pues mi madre, mi tía abuela, fue la que me ayudó a contener. Ya posteriormente me enteré de que ella perteneció algunos años a la Orden Rosacruz. Entonces ella me daba contención con meditaciones, me hablaba cuando estaba dormido, empoderaba ángeles, ¿no? que estuvieran a mi alrededor. Entonces eso pues me fue también inspirando. Incluso pues una de sus historias, donde ella me decía que en un sueño se había levantado al baño y en la ventana, que entraba una luz muy fuerte, una voz le decía sobre los secretos de la humanidad, sobre que eran una raza inteligente, que querían hacerse presente y que ella iba a tener unas piedritas que iba a encontrar. Y esas piedritas iban a mantener unas aleaciones muy peculiares, ¿no? Que no se podían dar aquí en la Tierra y que parte de su misión era mandar esas piedritas a que las analizaran los científicos. Entonces mi madre, pues en esta historia me termina de contar que amaneció al siguiente día y debajo de su almohada estaban un grupo de 7 piedritas, algunas como metálicas. ¿Tú las llegaste a ver o...? No, ella, 4 de las 7 piedras las envió, empezó a mantener correspondencias con la NASA. A mí cuando me platicó eso, sinceramente dije, ay, ¿a poco sí, mamá? No, yo te veo aquí haciéndome como ¿cómo, no? Y me dice, no, o sea, de veras, y me empieza a sacar las correspondencias, había fotos instantáneas de esa época, de la Tierra, tomadas desde el espacio, o sea, había cosas muy interesantes que había guardado. Y me dice, yo mandé cartas mandando estas piedras, pero me tiraron de a loca. Uno de sus hijos, un tío mío, es ingeniero metalúrgico y trabaja actualmente para el Instituto del Petróleo. Le da otras 2 de las piedras, ¿no? Y cuando las analiza le dice, es que estas aleaciones son imposibles, ¿no? Porque son a unas temperaturas inmensas. Dice, o tendrían que darse en el centro de la Tierra, ¿no? O en el espacio. Dice, no hay tecnología actualmente. No hay forma, ¿no? O sea, que tenemos un ingeniero, ¿no? O sea, ¿qué podría hacer eso? O explicado desde una terminología así. Me imagino que si él te dice que no había los equipos para poder hacer relaciones de ese tipo, pues debe ser algún material que con las temperaturas que hoy tenemos o los equipos que nos dan esas temperaturas no alcanzamos para poderlo fundir. Por eso es que quién sabe qué tipo, un material tipo cerámico o algo parecido, ¿no? Porque un cerámico se funde hasta después de los 5000 grados centígrados. Entonces me imagino que debe ser un material de ese tipo o todavía mayor. A lo mejor los 10.000 grados o algo así, ¿no? Unas temperaturas mayores y a lo mejor también tecnologías para que, aparte de la temperatura, condiciones de presión, etcétera, para que no se deshagan y tengan forma, ¿no? Para que puedan unirse, ¿no? Entonces, quién sabe qué tipo de material sea, o qué tipo de metal, o qué tipo de material, porque hay muchos. Bueno, aquí los más normales es los cerámicos, los metales y los plásticos, ¿no? Son los 3 más comunes. Las maderas sería el cuarto, pero ya otro tipo, quién sabe qué tipo de material. Aquí lo interesante es que con las piedritas ella empezó a desarrollar ciertas facultades.
¿no? Yo me desesperaba a veces mucho porque decía que no tenía comunicación con mi madre, ¿no? Ella me respondía antes de que yo le preguntara cosas, ¿no? Y entonces yo me frustraba porque decía, ay, es que no me escuchas. Dice, pues es que ya sé lo que me vas a preguntar, ¿no? O de repente agarraba y decía, chin, van a chocar aquí en la esquina y pum, ¿no? A los 30 segundos, o sea, ni siquiera tenía que pasar mucho tiempo, pues chocaban en la esquina, ¿no? O de repente me decía, vele a abrir a tu tío que va llegando, ¿no? Y ahí voy yo corriendo y le abría y pues, ay, ¿cómo supiste que yo venía? Así, pues nada más pasaba por aquí, no lo tenía pensado, ¿no? Había muchas situaciones por el estilo, ¿no? Todavía era muy chico cuando sucedió lo de las piedras, por eso no recuerdo yo haberlas visto. Pero con el paso del tiempo mi madre, yo ya más grande, que precisamente le pregunté, oye, ¿qué hiciste con las piedras? Sí, claro. Préstame una. Todos queremos saber. No, pues me dice que ella con el paso del tiempo empezó a ver que en las personas, cuando charlaba con ellas, como si en la frente se le aparecieran las letras, ¿no? Sabía perfectamente lo que las personas traían por intención por detrás. Entonces se fue desilusionando de la gente, ¿no? Empezó a volverse muy retraída, ya no convivía y pues eso le fue llevando a querer ya no saber, ¿no? Incluso de familiares, amigos, ¿no? ¿Sí? La verdad es que el conocimiento tiene un costo, sí, claro, ¿no? Saber y la verdad, pues la verdad siempre es dura, ¿no? Entonces mi madre dejó y poco a poco dijo que se le habían desaparecido esas piedritas, ¿no? Las que le quedaron. No, pues ya de ahí ya no supe, pero pues obviamente eso generó un interés en estos mundos y unas ganas más allá, por saber. Exactamente, entonces pues empecé a buscar en la religión, ¿no? Ya te había comentado o les había comentado que había pues empezado a tener contacto con el ajefismo, la masonería, la Orden Rosacruz, pero pues empecé a tener una necesidad todavía de cubrirme, ¿no? Y no sabía cómo era, entonces empecé a acercarme a curas, ¿no? Empecé a acercarme a jesuitas. Que inmediatamente pensamos que tienen las respuestas, ¿no? Algo han de saber, Realmente, ¿no? Buscar ese cobijo espiritual, ¿no? Yo no sabía cómo denominarle, ¿no? Pero yo le preguntaba, oiga, y pues ¿cómo se manifiesta Dios? ¿Y usted cómo lo siente? ¿Y de verdad cree? ¿Y cuando hace algo bien, se le retribuye? ¿O ha visto un ángel que se le ha aparecido y le ha dado de comer, ¿no? ¿Por qué, no? Y entonces, pues, obviamente empecé a tener, pues, muchos vacíos en las respuestas. Y entonces cae en mis manos un libro que se llama Biografía de un Yogi, de Paramahansa Yogananda, ¿no? Para mí, todo el conocimiento oriental, pues, estaba negado, ¿no? Lo más que hacía ejercicio eran, pues, ¿cómo se llama? El acondicionamiento físico de la escuela. Entonces, algo misterioso totalmente, ¿no? Entonces, empiezo a leer entre sus páginas. Y justo llego al capítulo donde Yogananda pues va con uno de los yogis, con uno de los maestros que puede producir el aroma de las flores en las manos de quien toca. Y dentro del diálogo, y me encanta, agarra y dice Yogananda, bueno, pues está muy bonito lo que tú haces, ¿no? Dándole el perfume. Sí. Pero ¿eso de qué sirve? Si puedes tú hacer un milagro, si puedes cambiar la sustancia, y si puedes realizar uno de estos actos tan enormes, ¿por qué nada más detenerte en darle el aroma a las personas? Mejor quítales la ceguera, sánalos de las enfermedades, sácalos de la pobreza. Y entonces el yogi le dice, bueno, lo que pasa es que el proceso es personal, pero a la gente hay que demostrarle que sí se puede y que hay posibilidad de que sus creencias se revolucionen, ¿no? Parafraseando un poco, palabras más, palabras menos, es lo que yo capté, ¿no? De ese pasaje. Y entonces me hizo entender de que, pues en mi búsqueda, la magia estaba presente todo el tiempo, o sea, estaba buscando algo que estaba en mi vida inmerso todo el tiempo, ¿no? Ya posteriormente, con estudios más profundos, encontré que la magia, por definición, es la ciencia o arte de crear cambios a voluntad, ¿no? Es como la ciencia arcana de lo que hoy tenemos, pues estas ciencias como programación neurolingüística o todo el avance que hemos tenido con la psicología analítica, ¿no? Que precisamente deviene de los grupos de misterios. Sí, con la parte moderna, digamos, ¿no? La actualización. De hecho, era una de las preguntas que te quería hacer, que es la magia. Ya me la ganaste. Ahora vamos a preguntar.
¿Qué es un mago entonces, no? Para ti, ¿qué sería un mago? Claro. ¿Cómo lo esa parte? Bueno, yo creo que magos o magas, o como hoy es muy común decir, es que todas las mujeres son brujas, porque todas traen ese poder, esa magia, ¿no? Todos tenemos el potencial de hacer magia, porque todos tenemos el potencial de hacer cambios a voluntad, ¿no? Cuando algo te motiva y quieres realizar las transformaciones, vaya, hemos logrado transformar la tundra y hemos logrado poner casas ahí, ¿no? En Israel hemos transformado el desierto y ahora ya hay mar, ¿no? Y hay lugares en donde nunca nos hubiéramos imaginado. Cuando tú rentas una casa, claro, tú cuando llegas a un lugar, el lugar inmediatamente lo empiezas a transformar. Claro. Y desde ahí empiezas a ser mago, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos hacen falta como los elementos, como los instrumentos, como que alguien que llegue y te diga, pues sabes que tú puedes, no nada más es de que esto te está negado a ti por tu condición de color, por tu edad, por tu sexo. ¿Dónde naciste? O que no es de tu grado, ¿no? Sí, exacto, no es de tu grado, ¿no? Y la verdad es que esas son falacias, porque el conocimiento y la luz se debe de compartir, Sí, no sirve ¿no? nada. Obviamente cada quien va a un ritmo diferente. Y absorbe lo que le corresponde. Y hay ¿no? que ser bastante responsable en la forma y en el conocimiento que tú estás dando, porque si tú puedes agarrar y darle un arma a un niño, ¿no? Claro. Pero pues qué irresponsable de darle un arma a un niño, ¿no? Porque pues entonces lo pones en peligro a él y a todo su entorno, ¿no? Te esperas primero a darle una instrucción, a darle una conducción, un acompañamiento, yo le llamo, y entonces él se va a sentir posteriormente seguro y va a saber para qué es. Y entonces ya no le va a quedar la curiosidad de, ay, pues es que yo la quiero y la deseo ya nada más por berrinche, ¿no? Ese tema que tocas es bien interesante porque todo, o sea, como estamos platicando antes de la entrevista, todo tiene un sentido y todo va con el mismo punto, ¿no? Acá dentro de nosotros los que se manejan, muchas veces se manejan los fundamentos mágicos que se entregan. Y se ha dado como una escalada tremenda en donde mucha gente los da, los reparte de una forma comercial. Algunos ni siquiera tienen realmente magia como tal, pero ya empiezan a cambiar una forma social y en lugar de ser personas, porque, a ver, ¿para qué se van a meter en algo espiritual? Llámale una escuela iniciática, llámale algún culto, llámale alguna religión, si lo quieren ver. Debe ser el proceso como tú estás diciendo, por eso es que es muy importante esta entrevista, porque vamos a ver realmente lo que es un mago. Claro, hay una búsqueda. Heidegger decía que en algún momento del desarrollo del ser humano va a haber la búsqueda de la experiencia mística. Claro. Sí. Y todo esto es la forma en cómo nosotros confrontamos lo sagrado, ¿no? Porque pues nos forman y en este desarrollo de conducción, ¿no? Nos dicen que desde chicos tenemos que cumplir ciertos cánones para pues ser socialmente activos y probos, ¿no? O sea, dicen, bueno, pues una persona bien desarrollada pues empieza a trabajar, estudia, trabaja y pues empieza a hacerse sus bienes y sus satisfactores, luego te casas, tienes hijos y pues ahí ya te realizaste. Pero entonces comienza a haber una necesidad de llenar algo y no sabes qué es. Y precisamente todas las escuelas de misterio lo que hablan es la búsqueda del conocimiento interno, la búsqueda de tu verdadero ser, ¿no? Bien decían esa anécdota de que tú entrabas al oráculo de Delfos en búsqueda de respuestas y veías la frase en la puerta, no te seutón, ¿no? Conócete a ti mismo. Exacto. Pero cuando salía la gente veía la otra frase, ¿no? Conocerás el universo. ¿no? Y entonces esos eran los primeros incentivos para darle a la gente esa opción de voltearse a mirar hacia adentro, de empezar a buscar y a escuchar la verdadera voz en el silencio, ¿no? A pasar del ruido y los pensamientos, porque el mejor ejemplo que me gusta dar es como cuando uno está enamorado, ¿no? Estás enamorado y estás pensando todo el tiempo en la pareja. Y cuando no estás con la pareja, empieza el ruido, ¿no? Pues ya fue con fulano, ya fue con sutano, ya fue con berengano, y ya le habló bonito a aquel. Y entonces empezamos con este ruido, con estos pensamientos a autosabotearnos, ¿no? Y pues obviamente se empieza a somatizar en situaciones emocionales, en padecimientos físicos, ¿no? En ansiedad, y pues puede seguir, ¿no? Ahí hay muchos estudios muy profundos para eso. Pero el hecho es de que si tú rompes tu estabilidad a través de los procesos mentales,
pues obviamente nunca vas a alcanzar tus objetivos. Y parte del objetivo de la magia es precisamente lograr, o dicho de otra forma, somos trompos que estamos girando en una caja de zapatos y pegando contra las paredes hasta que logras girar sobre tu propio eje. Cuando logras ese balance, empiezas a mirarte a ti mismo y empiezas a ser honesto contigo mismo. Y entonces empiezas a determinar, esto no lo quiero en mi vida, esto no lo necesito en mi vida, pero esto sí lo quiero. Entonces, ¿cómo lo voy a alcanzar? ¿Cómo lo voy a construir? Y empieza a ser uno más asertivo. O sea, la magia es un sistema de pensamiento, es un sistema de herramientas, es un sistema de creencias y de construcción de creencias, ¿no? Porque también los magos modernos te dicen, bueno, pues tienes que ser muy atento y vigilante a lo que tú estás haciendo, a tus procedimientos, porque no vayamos a caer, ¿no? A tu atención, ¿no? Desvaríos esquizofrénicos. Como que platicando, ¿no? Que no se creen ahí el producto que andan haciendo. No, y de repente te autosugestionas, ¿no? Empiezas a decir, ay, es que apareció y me dijeron, o me está sexualizando, cuando no sabes controlar tus propias hormonas, ¿no? Y precisamente porque estás dejándote de conocer, estás dejando de observarte a ti, ¿no? Lo que estás viviendo dentro de un proceso psicodramático, que es una ceremonia, es un ritual, es algo que tú creas para atraer una presencia. Eso será, ahorita estamos hablando también de una parte totalmente mental, parte interna. Sin embargo, obviamente es conocido por todos lo que son los, en la práctica, en el oficio, los rituales mágicos. ¿Cuál es su uso? ¿Para qué sirven? ¿Existen, no existen? ¿Tienen un sentido, un fin? ¿Por qué son los rituales mágicos? Bueno, los magos eran una secta persa, ¿no? Eran un grupo, un cúmulo de gente que pues, se hicieron muy famosos porque la palabra mago, en su etimología, magus, magister, maestro, ¿no? O sea, viene de esa raíz. Entonces, pues era gente sabia. Pero el mejor ejemplo que puedo darte es con los griegos. Los griegos, cuando desarrollaban sus presentaciones de teatro público, ¿no? Y que instruían a la gente en todos estos conceptos morales y religiosos, pues obviamente los actores antes de entrar a escena tenían que posicionarse en el personaje que iban a entrar, ¿no? Sí. Entonces cuando ellos agarraban y decían, bueno, voy a hacer la parte de Afrodita, ¿no? Sí, Afrodita, el arquetipo del amor, decía, ergo Afrodita, ¿no? Y entonces ellos imaginaban que entraban en contacto con esa presencia, con esa fuerza, y bajaba y descendía en ellos y los investia. Entonces la conciencia de ellos cambiaba a una percepción superior, ¿no? Como entonces, las montas de muerto y las misas espirituales, ¿no? Totalmente. Lo que se busca es atraer los dones del arquetipo que sea, los elementos que necesitas para que te los impregnes y para que tú los uses a tu favor. Y los vivas y en eso tomes decisiones en tu vida y vayas construyendo una nueva etapa, ¿no? Claro, mira, finalmente todo tiene que ver con la forma en cómo nos relacionamos. Entonces la magia, pues verdaderamente en los primeros constructos de humanidad como sociedad, hablando de grupos tipo chamánicos o precolombinos, ¿no? Como los aztecas, sí. O como incluso los vikingos nórdicos, ¿no? Los celtas, en toda la región de Europa y toda la parte de la cuenca del Mediterráneo hacia abajo, pues vamos a darnos cuenta de que ellos lo que buscaban era relacionarse más afablemente, porque imagínate, era una gente llena de miedo, salimos de las cavernas y el trueno y de repente el mamut y de repente otros acechadores, pues lo que querías era aliados. Sí, claro. Y entonces te ibas a las fuerzas supremas, a las fuerzas que desconocías y dices, bueno, a ver, dame la fuerza del trueno. Y entonces tienes al dios Tajín, que es el dios del rayo, ¿no? Ahí en Veracruz. Y de la misma manera tienes al dios Thor, ¿no? De los nórdicos, a Zeus de los griegos. Siempre hay una relación entre una fuerza ciega de la naturaleza y una entidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que buscaban los antiguos era relacionarse afablemente. Pues, los invitaban, ¿no? Comulgaban con ellos. Y así fue como se fue formando, pues, todo este constructo, ¿no? De creencias, hasta que en la Edad Media, pues, se empieza, obviamente, con las persecuciones, ¿no? Del Santo Oficio y todo lo que se hizo en prejuicio, ¿no? De las creencias antiguas. Pues los que empezaron a hacer las prácticas eran los mismos monjes.
que eran los copistas que traducían los libros antiguos y los preservaban. Los místicos de la época, digamos. Claro, ¿no? Entonces, pues aparte eran las personas cultas, entonces, porque la mayor parte de la sociedad vivía inmersa en una ignorancia muy profunda y aparte, pues en una represión tremenda con parte de la iglesia. Entonces, los que sabían, que eran los monjes, agarraban y empezaban a tratar de interactuar con estas fuerzas para ellos desconocidas, pero pasó algo muy interesante, porque obviamente su sistema de creencias era la religión cristiana, apostólica y romana, ¿no? Entonces, el hecho de invitar a otras fuerzas, pues era casi como abandonar su creencia. ¿No? Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que como también era una sociedad con demasiados tabús y mitos, con muchos prejuicios, pues la forma de relacionarte con esas entidades era obligándolas, era violentarlas. Y por eso, por ejemplo, hoy vemos muchos de los grimorios medievales, ¿no? Donde dice, y entonces yo te ordeno por el látigo de Dios y te sometes por el nombre o los nombres. Hay una necesidad, ¿no? Porque, insisto, la magia empodera, ¿no? De alguna manera fortalece la personalidad de los aspectos que a lo mejor tú estás carentes. Entonces, la seguridad incluso, ¿no? Totalmente, los monjes medievales agarraban y con eso se daban seguridad para las cuestiones a las cuales estaban sumergidos en el miedo, ¿no? Otro de los factores fuertes dentro de la Edad Media pues fue la alimentación. La gente comía pan a base de trigo, ¿no? Y el trigo, en las condiciones en las que lo guardaban, generaba un hongo, que es un hongo alucinógeno, ¿no? Se llama ergot. Entonces, cuando la gente, los pobres, comían el pan, pues estaban alucinando barato todo el tiempo. Entonces, veían hombres lobo, venían brujos, venían... Incluso el agua, como la transportaban. Claro, y toda la imaginería medieval. Es donde surge la idea tradicional que tenemos de las brujas malas, ¿no? O sea, con esta región en El folclore mágico cobra mucho auge ahí, ¿no? Claro, porque pues obviamente con toda esta represión religiosa y con esta búsqueda de culpables, porque había que encontrar quién pagara los platos rotos de la inmundicia y de cómo vivía la sociedad europea de entonces, ¿no? Claro, la higiene era nefasta, cosa que pues precisamente hizo surgir a la peste bubónica, ¿no? Y todos le echan la culpa a cuestiones demoníacas o espirituales, ¿no? Que totalmente. Ahí es donde empieza a haber este cambio de paradigma, porque unos de los pueblos que empezaron a acusar que envenenaban el agua y pues eran los judíos, ¿no? Y decían, es que estos no se enferman. ¿Y por qué no se enferman? Pues porque dentro de sus prácticas religiosas era lavarse las manos antes de comer, ¿no? Y esa práctica no estaba incluida en las costumbres medievales. Cuando las cuestiones de donde defecaban y todo eso lo hacían aparte. O sea, tenían unas cuestiones de higiene que no manejaban los europeos de esa época, ¿no? Totalmente. Y entonces pues empieza a haber un sincretismo de creencias. Recordemos que en esa época también hubo el surgimiento de las órdenes militares, ¿no? Los más conocidos, los templarios, pero también hubo caballeros teutónicos, la orden del Hospital de San Juan, 50, ¿no? Porque pues era lucrativo, ¿no? Súper lucrativo. Obviamente pues los templarios prácticamente. Claro, pero ¿qué pasa con ellos? Pues que empiezan a tener contacto con otros pueblos, con otras civilizaciones, empiezan a traer todo el conocimiento y ubicándonos históricamente, pues mientras en Europa estábamos viviendo el oscurantismo, ¿no? Y toda esta situación medio nefasta, ¿no? Andando ahí en caballos y todo este constructo que narra muy bonito Saavedra, ¿no? Miguel Cervantes Saavedra con el Quijote, de esa idea romántica, pero aún así había mucha ignorancia. Y en ese mismo momento, pero en Asia, dentro de las culturas árabes, estaba habiendo un florecimiento, eran los siglos de oro, avances en medicina, astronomía, y todo eso, pues estos grupos militares lo traen a Occidente, empieza a haber una mezcla, y empieza a haber también esta combinación del misticismo oriental, ¿no? Empiezan a ver que muchos de los conceptos en los que se creía los europeos, pues también creen los orientales, ¿no? Y hay, pues obviamente una relación, ¿no? Finalmente tradiciones semíticas. Pero pues empiezan a darse cuenta los europeos de que hay una necesidad muy fuerte, ¿no? De esta búsqueda mística, ¿no? De establecer un orden. Y es cuando empiezan a construir también
pues gran parte de la mística católica, que posteriormente surge también en grupos como el martinismo. Exactamente, incluso en la Edad Media, posterior a la Edad Media, es cuando tenemos más de la iconografía católica de la cual conocemos, ¿no? Incluso muchos de los mitos que creemos que son de hace 2000 años, se construyeron apenas hace 700, 800 años, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa con la magia, no? La magia viene a ser la ciencia del pasado que llenaba los huecos de la falta de conocimiento y de bases y elementos científicos que tenían en esa época, ¿no? Se volvía como la ciencia. Y por lo tanto, pues es la mística, ¿no? Obviamente solo un grupo selecto de personas podía acceder a ese conocimiento. Y es un patrón que se repite en todas las sociedades. En la sociedad mexicana, en una plática previa, hablábamos del Calmecac y el Tepozcali, ¿no? O sea, el Calmecac, ¿no?, que enseñaba lo necesario para los dirigentes, para los líderes, y el Tepozcali para los... Bueno, pues a modo de cuento... Es como aquella persona que le dicen, hey, no te acerques a la orilla de la montaña porque va a haber el aliento del dragón que te va a succionar. Y entonces así mucha gente agarran y le dicen, no te acerques a la orilla porque te va a succionar el aliento del dragón, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que no va a quedarse con esa respuesta, ¿no? O sea, siempre es como la cosquillita, ay, ¿a poco sí el dragón, no? ¿Y a poco sí me va a succionar? Obviamente, pues ves que sí está muriendo gente, ves que sí está siendo succionada, ¿no? Sí. Y pues obviamente vas con cautela, ¿no? Pero aquellos un poco más prudentes que empiezan a indagar, que empiezan a llegar con la puerta adecuada, cuando verdaderamente tocas con la persona indicada y le preguntas y le dices, oye, pero pues quiero verdaderamente conocer al dragón, ¿no? ¿Dónde está ese dragón? Y te dice, bueno, antes de llevarte con el dragón, te voy a enseñar cómo funcionan las corrientes de aire. Y cómo funciona la succión. Claro, ¿no? Claro. Eso es básicamente en todo el orden de los sistemas de creencias. Había un conocimiento que era específicamente para un grupo de gente y que precisamente tenían el fundamento para poderlo entender. Y otro grupo que era el de los más, que era la masa, que no le daban esos elementos porque no los querían distraer de sus funciones. Sí, o sea, tenía a fuerza oficios, ¿no? Alguien que cultivar la tierra, tenía que haber alguien que construyera casas, que llevara la comida, sí, claro. Sí. Y obviamente toda esta ciencia, todo este conocimiento implica un celo. Sí, claro. Porque implica una demanda y una atención de tiempo completo a profundizar, estar en tus cavilaciones y hacer el desarrollo. Es, ¿no?, que eso es muy interesante porque el mago es precisamente el que vive como tal. Así sea, es día a día, es hora a hora. Tenemos, o sea, mucha gente cree que, como digo, el ser mago es ver un libro, el ser mago es o ver algo, decir nací con algo. Pero aquí lo que estamos viendo que el mago es el día a día, es el estar cavilando, el estar pensando, el estar que todos tus actos tengan esa fuerza y ese poder para poder decidir tu vida hacia donde tú la quieres llevar, ¿no? Construyendo. Esa es la magia, ¿no? Construyendo y actuando, y que eso no te exenta de la sociedad y de todo lo externo. De la inercia misma de la vida, ¿no? O sea, igual nos revuelca, las circunstancias, ¿no? Igual sufrimos un dolor, ¿no? O sea, igual uno se enamora y se pierde y hasta también se autoembruja, ¿no? O sea, que también esa es una condición que eventualmente platicaremos. Incluso hasta el COVID y todo eso, por mucho que tengamos, pues tenemos que usar cubrebocas, ¿no? Claro, no porque hagas un ritual y le brindes culto a la entidad o al Dios de tu corazón, quiere decir que te va a generar un campo de fuerza y vas a ser invulnerable. No, obviamente, el hecho de que tú estés trabajando tu autoconciencia, tu amor propio, tu sentido de perfeccionamiento constante, pues obviamente que va a elevar tu sistema inmunológico, pero pues va de la mano con la alimentación, va de la mano... Ejercicios, cuidarte, ¿no? Sí. Con muchos cambios, porque el ser mago es un trabajo integral, sí, ¿no? Es todo, es físicamente todo. Vaya, es llegar al punto de la conciencia. Sí, exactamente. Aquí hay varios puntos, la verdad es que viendo los tiempos, aunque no lo creas, ya vamos más de la mitad de lo que es la entrevista y la verdad que aquí tenemos muchos puntos, no creo que vamos a terminar, por eso es la invitación a que precisamente los miércoles, ¿no? Vamos a estar hablando de muchos temas y vamos a tocar esto para que también todos te vayan conociendo, todos los senderistas, y al final vamos a que nos cuentes
cómo tú lo desarrollas y que invites precisamente a la gente para que pueda estar contigo, a todas las personas interesadas en todo esto, que yo creo que va a haber muchísimos. Hablamos ya de magia, de las prácticas ceremoniales, misterios de Occidente. Hay una parte muy interesante también, la cábala. Yo sé que no vamos a poder hablar de todos estos temas, pero sí podemos decir, o que tú nos puedes comentar qué es la cábala y cómo te puede servir en tu vida, ¿no? A lo mejor algo leve, porque es que de verdad que son tantos los temas y tanto el conocimiento que te lo juro que en una hora, pues... Bueno, imposible. Cábala en su raíz, y todo el mundo lo puede encontrar, es recibir, ¿no? De repente vas al aeropuerto de Tel Aviv y vas a ver Cábala y vas a decir, ay, pues es un aeropuerto esotérico. No, pues es la recepción. Vaya, ¿no? Es el wifi. No. Sí, porque son los caracteres, pero vamos a darnos cuenta de que la tradición cabalista surge con un mito, todas las órdenes y todos los movimientos religiosos surgen con un mito fundacional. Aquí me encanta porque justo es la historia del pueblo hebreo, ¿no? Uno de sus patriarcas más importantes, el patriarca Enoch, ¿no? Que fue el justo, ¿no? Sí. Y muy famoso por el libro del libro de Enoch. Pero él como patriarca fue una persona muy pues muy aclamada dentro de la tradición hebrea. Entonces cuenta la historia de que llegado el tiempo, consumido su tiempo en la tierra, el patriarca Enoch fue elevado a las alturas, ¿no? Y en las alturas se convirtió o fue convertido por el Padre de todo en el arcángel más hermoso, ¿no? El más grande y luminoso, de ese ángel con las alas de cristalinas, que es el arcángel Metatrón, que es una palabra griega, porque curiosamente exactamente es el arcángel de Keter en el penúltimo mundo de este modelo de la cábala, que posteriormente vamos a ver, pero la cábala es un mapa, ¿no? Entonces, bueno, llega y es convertido en este ángel hermoso, y pues cierto día, no sé cuándo, llega el Padre de todo y ve a Metatrón y le dice, hijo mío, ¿qué tienes? ¿No? ¿Por qué estás triste? Y Metatrón, en la cima de toda la gloria de la creación, viendo todo tremendo, agarra y le dice, Padre mío, pues es que estoy triste porque yo no puedo compartir esta gloria y extraño a mis hermanos los hombres y me gustaría que ellos pues pudieran llegar aquí. Entonces el Padre de todo agarra y le otorga el permiso de regresar, ¿no? Y es cuando se funda la tradición, asumiendo que Shimon ben Yochai es el rabino al cual se le atribuye el Sefer Yetzirah, que es el libro de cabecera de la Cábala. Exactamente. Prácticamente. Pero realmente la Cábala es el lenguaje oculto dentro del Antiguo Testamento. Es el misticismo. Lo que está detrás prácticamente. Exactamente, ¿no? Que es cómo se complementan las prácticas, cuál es el sentido de todo. Y desarrollaron un jeroglífico, ¿no? Que es un diagrama que se conoce como el árbol de la vida, ¿no? Y es una forma de ejemplificar lo que los antiguos rabinos o los primeros rabinos creyeron que era el proceso de pensamiento de Dios. Porque es lo que trataron de emular, ¿no? Dijeron, bueno, ¿cómo se creó el mundo? ¿No? La creación exactamente la cábala. El texto dice, bueno, pues se crea a partir del verbo, pero antes del verbo hay un proceso de pensamiento. Entonces los antiguos rabinos o los antiguos hebreos pensaron, bueno, para poder gestarse la humanidad, pues primero debió de haberse generado una idea en principio, y la idea es propia de Dios, por lo tanto, pues no existe más allá de Él, y antes de Él no hay nada, ¿no? Entonces, la idea en origen debe de generar todo un proceso, ¿no? Como en las líneas de producción que hoy tenemos, ¿no? De integración, generación, producción, implementación, ¿no? Hasta la manifestación, ¿no? Entonces, para no hacer toda una línea muy larga, los hebreos hicieron 4 mundos que corresponden a los 4 procesos de pensamiento, ¿no? Desde el nivel arquetípico, desde que tú tienes una idea, como el arquitecto cuando va a hacer una casa, ¿no? O sea, si no tienes idea de que es una casa, antes todo en la mente, ¿no? Primero tienes que tener la idea clara, ¿no? Pues quiero una casa. ¿Y cómo es una casa? Pues tiene una recámara, tiene la estancia, tiene baño, ¿no? Y tiene un patio, ¿no? Entonces, bueno, ya tienes la idea, pero luego, bueno, viene la siguiente parte del proceso.
¿con qué vas a construir la casa? ¿La vas a hacer de madera, de cemento? ¿Con qué recursos? ¿A quién le vas a pedir? ¿A quién vas a traer? Y luego, ¿dónde vas a situar la casa, no? ¿En qué posición va a estar? ¿Y de cuántos pisos la vas a erigir, no? Y luego ya viene el proceso de manifestación. Y cuando manifiestas te vas a dar cuenta de que lo que tú idealizaste no es como lo visualizaste. ¿Por qué? Pues porque el terreno no te da, porque los materiales N de cosas. Pero para los hebreos, el pueblo hebreo, fue muy fácil identificar cómo era el proceso de manifestación, el proceso de creación. Y eso es bien interesante para todos los magos, no nada más para los cabalistas, porque para poder manifestar y crear debe de haber un procedimiento, no nada más es así de ¡bum! ¡Faz! Y te manifiesto las cosas, ¿no? Sino pues tienes que recurrir a los elementos para empezar a manifestar. Y para los cabalistas fue eso, ¿no? Generar un diagrama y luego empezaron con la construcción de creencias. Pensaron, bueno, pues la entidad, la fuente suprema, Dios, Yod-Heh-Vav-Heh o como sea, pensó en manifestar una primera grupo de entidades que le ayudaran a dibujar el mundo, ¿no? Y entonces crea una primera ola de vida, ¿no? Y esa ola de vida a su vez crea otra ola de vida y así se va gestando, ¿no? En este orden de ideas. Dentro de la tradición hebrea se le denomina sulam a toda esa escalera, ¿no? De entonces, creación. Flujo, ¿no? Así es, hasta que se manifiesta lo que nosotros somos, ¿no? Tierra, como ¿no? el ser humano, Sí, la tierra, el mundo tierra. manifiesto. Pero por estar tan alejado de la fuente, pues hay un vacío muy profundo de sentir el calor, la emanación de la las fuente. esferas superiores de la fuente. Y por lo tanto empieza a generarse el deseo de recibir, el deseo de ser llenados. Por eso sentimos un vacío, porque dentro de la tradición hebrea te describe que en ese alejamiento de la fuente, como necesitamos esa emanación constante y nos hemos alejado tanto y hemos perdido esa conexión directa, pues empezamos a sentir el deseo de recibir, ¿no? La necesidad de ser llenados, porque el deseo de dar lo traemos desde el origen de la fuente, ¿no? La fuente está dando y dando y dando y va creando todas estas olas de vida. Pero en la lejanía empiezas a sentir ese deseo de recibir. Y al eterno retorno, ¿no? También lo que muchos le llaman, ¿no? Que maneja Nietzsche perfectamente, sí. ¿No? Pero en esta situación, pues nosotros como no tenemos la conexión directa y como no sabemos qué es, pues empezamos a llenar ese hueco con los satisfactores mundanos de la vida cotidiana, ¿no? Y a lo mejor pues me siento solo, vacío, pues me voy con 1000 mujeres, ¿no? O me siento coche, casa, cosas, pero a final de cuentas vamos a llegar a un punto en que todos esos satisfactores son insuficientes, porque como narraba en el mito, quedan más vacíos, ¿no? Pues en el mito fundacional de Metatron, ¿no? O sea, él se sintió solo porque no podía compartir su gloria, exactamente. ¿no? Entonces, nuevamente todo aterriza a la forma en cómo nos relacionamos, ¿no? Por eso la magia, la cábala, que es una de las herramientas que utilizan en los sistemas mágicos, pues es un mapa. Todo complementa y todo converge en la forma en cómo nos relacionamos con el medio, con las fuerzas invisibles que también operan e interactúan con nosotros, y con lo visible y lo más cercano, ¿no? Y esto es bien interesante porque, bueno, Omar es un cabalista que da precisamente, bueno, los cursos, ¿no? O sea, y aquí podemos ver cómo la cábala realmente transforma la vida de cada uno, siempre y cuando tengamos esa voluntad. Y nos puede llevar a lograr aquello que siempre hemos querido, ¿no? O sea, desde iniciar conociendo a nosotros mismos, conocer nuestro entorno y sabernos parte del mismo fluyendo con el mismo, ¿no? Entonces la cábala nos ayuda, no es solamente una forma de un sistema contemplativo, de meramente un conocimiento mental, sino es casi una guía de vida para poder desarrollarnos y para poder ser tanto en la parte interna como con una sociedad, ¿no? Mejorar, claro, ¿no? El conocimiento tiene que ser práctico, entonces no nada más uno intelectual, sino empezar a hacer los experimentos. Ya más recientemente se desarrollaron lo que se denominó como los ejercicios psicofísicos. ¿Qué le sirve a una persona estudiar cábala? O sea, ¿qué le sirve? Primero amplía sus paradigmas y su conciencia, ¿no? O sea, cuando uno empieza a recibir un conocimiento nuevo y sobre todo un modelo tan estructurado como cábala, ayuda a ordenar los procesos de pensamiento, ¿no? A hacerlos más estructurados, a ser más organizado y sobre todo a empezar a identificar emociones, pensamientos, deseos, arranques, ¿no? Y es
todo el tiempo está uno autoconociéndose, ¿no? Porque vas a decir, ay, pues este es maestro espiritual o Ya este es sabe, así, ¿no? Si y no, trae la pues, barba larga, y pues no, la verdad es que todos estamos en el sendero, todos vamos avanzando, ¿no? A lo mejor unos van más adelante que nosotros, sí. pero pues uno también tiene que aprender a reconocer eso. Hay un cuento que me gusta mucho también, van a decir, ay, los cuentos, pero Yo pensé, pero- sí. Los cuentos. pues nos entendemos. Es que el Sí. cuento es lo mejor que puede haber para Abstrae la demasiado enseñanza. conocimiento. Ajá, sí. Porque la imaginación es la herramienta principal Del mago, exactamente. Entonces había un leñador, ¿no? Ese cuento lo digo mucho en los retiros que hacemos. Hay un leñador que todos los días se levantaba temprano a cortar su leña y de repente se va viendo que pues el producto de su trabajo va mermando, ¿no? Alguien se lo estaba robando. Y entonces se entera un día de que llega un maestro al pueblo, ¿no? Entonces va inmediatamente a buscarlo, ¿no? Y toca la puerta de su casa y, maestro, por favor, ayúdeme a evitar que la gente siga abusando de mí porque roban el producto de mi trabajo. Y entonces se abre la puerta y sale un maestro con barba blanca, ¿no? Así como si fuera un Cliché, Shaolin, ¿no? El cliché que tenemos del maestro, ¿no? Shaolin. Y entonces, pues sí, porque obviamente vemos una persona así, Sí, guana sabe. guana, ¿no? Algo de Aquí eso, el leñador experiencia. agarra y lo ve y dice, maestro, enséñeme. Y entonces el maestro se agarra la barba y dice, te voy a enseñar el día que tú me traigas un árbol arrancado de raíz con tus propias manos. Pues el leñador obviamente dice, pues eso es imposible, ¿cómo lo voy a hacer, no? Y agarra y se va desconsolado, ¿no? Y a la mañana siguiente el leñador ve que afuera de su casa hay un pequeño arbusto que va creciendo y se le hace fácil, ¿no? Dice, pues me pidió un árbol, pues esto es un árbol, voy y empiezo a jalar y pues no lo arranca porque todo está verde, afianzado a las... Entonces se desespera y se va, ¿no? Y otra vez va a cortar leña, una parte la va a vender y cuando regrese ya le robaron. Pero así van pasando los días y cada día hace un intento por arrancar ese pequeño arbustito de la tierra. Con el pasar del tiempo, obviamente, pues la naturaleza florece más rápido, ¿no? Y el arbustito se convierte en un árbol magnífico. Y una mañana el leñador agarra el árbol y lo abraza, ¿no? Y entonces con todas las fuerzas que tenía, tira y logra desprenderlo de la tierra, ¿no? Quizá por la perseverancia, quizá porque lo aflojó Algo ahí. N. El hecho es de que lo logró sacar de la tierra. Y con las fuerzas que le quedaba, lo empieza a arrastrar y lo lleva nuevamente a la casa del maestro y le dice, maestro, ábrame la puerta, por favor, que aquí traigo el árbol que me pidió que arrancara de raíz con mis propias manos. Por favor, enséñeme o dígame la manera de evitar que la gente siga abusando de mí. Y sale el maestro, nuevamente se acaricia la barba y le dice, ¿tú que eres tonto o acaso no lo has entendido ya? O solo dime, ¿quién se va a meter con una persona que ha arrancado de raíz un árbol? Claro. Le cierra la puerta y se va. Sí, bueno, o sea, Ahí termina, pero Sí. Es que es la idea tradicional de buscar maestros es que es más frita. Ajá. y pensar que el maestro tiene que ser perfecto, intachable, inmácula. Obviamente uno tiene que ser congruente. Claro, ¿no? eso es el principio básico de la congruencia, ¿no? La honestidad, Sí, con ¿no? uno O mismo. sea, tus propias creencias y creer en esas Convicciones. creencias, la convicción. Es eso, mencionas algo muy importante. Es que la mayoría de los sistemas van por buen lado. El punto es las personas que no entienden y no terminan por creer en esas convicciones, ¿no? O sea, si uno cree en lo que cree, y estamos del otro lado. Claro, puedes creer en Michael Jackson y si crees en Michael Jackson, Pues se que te los va a ovnis, ¿no? Si revelar, quieres, ¿no? claro. Y puede ser, puedes creer en el unicornio, el espagueti volador, ¿no? Ya sabes cuál, ¿no? Ya en otro momento hablaremos de las creencias, pero sí es importante. Tantos temas. Pues bueno, yo creo que ya por último, porque ya, de hecho ya vamos a llegar a la hora de grabación. Pues no sé si tú quieres comentar a la gente para que, pues a todos los senderistas, invitarlos, ¿no? O sea, exactamente cuáles son las prácticas que tú realizas para que pues empiecen también a conocer y empiecen a buscar, ¿no? Claro, pues mira, ahorita estamos haciendo experiencias, estamos trabajando en Villas del Paraíso y en Sayavedra, yo con mi pareja, con mi realidad, y estamos llevando retiros vivenciales organizados por gente que
que prácticamente pues organizó ese espacio tan bonito en Villas del Paraíso, y pues se están dando temazcales, estamos dando cabalidad sobre brasas, empoderamiento, básicamente son trabajos de empoderamiento, de experiencias, de un solo día, pueden llegar sin problemas ahí con nosotros. Vamos a empezar a dar talleres y cursos. Tengo ahorita un curso de magia cabalista arcangélica, ¿no? Hablando ahorita de que mencionaba Metatron, precisamente los 10 arcángeles que se manejan en la Kabbalah y pues obviamente sus huestes, ¿no? Es un modelo para poder tener una aproximación. También estamos llevando lo que es la rueda del año de Witchcraft, obviamente pues Wicca, ¿no? El paganismo, pues hoy día hay muchos grupos, todos suman, todos son brillantes y maravillosos. En el caso de lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo más para practicantes de magia ceremonial, porque estamos basándonos en la rueda del año, pero también estamos viendo las sincronicidades con las celebraciones antiguas, con los momentos astronómicos importantes, ¿no? Entonces, pues no sé, hay un trabajo con Saturno y se hace el trabajo de teurgia con Saturno y se les va llevando pues prácticamente de la mano, ¿no? Para que la gente igual se organice, cree y desarrolle todas estas prácticas y les integre a su vida, porque finalmente uno tiene que hacer el ritual de su vida, ¿no? Uno tiene que entender que es el sacerdote y la sacerdotisa de su propia vida, y para poder sacralizar todo lo que hacemos. Entonces, pues parte de los cursos, parte de los talleres tienen la intención de brindar esos elementos a las personas para que cada uno elija su práctica, y al final cada quien elegirá pues la tradición que más se sienta afín, ¿no? Con la que más resuene, pero pues básicamente es cábala, magia arcangélica, ¿no? Y estamos ahorita con lo de la rueda del año de las ceremonias. Cada ceremonia que toca hacemos un ritual, invitamos a las personas y pues también damos un poco de la contención y de la instrucción de lo que significa, ¿no? Omar, es un gran honor porque tú vas a hacer entrega de la playera precisamente del sendero. Muchas gracias. Y es algo, para mí me da mucho gusto porque todos somos siempre aprendices eternos, ¿no? Y aquí de todos los grandes maestros que han estado, a mí como niño, ¿no? Siempre me emociona, ¿no? El conocimiento, el saber. Y yo sé que esto va a sumar demasiado a mucha gente, a todo nuestro auditorio que nos escucha. Queríamos incluso sacar una nueva programación cuando llegáramos a los 10 millones, ¿no? de reproducciones, visitas, todo el rollo. Pero esto, porque ahí hemos llegado a mucha gente y precisamente, como tú dices, ¿no? Coinciden los tiempos con todas estas nuevas cosas que estamos realizando. Y toda esta inclusión, ¿no? En donde estamos nosotros viendo que el desarrollo de la gente no solamente tiene que estar en un rito, en un culto. Estamos totalmente abiertos a todas partes, ¿no? Precisamente esta es una de las cuestiones por las cuales el sendero ha tenido tanta relevancia, porque no nos casamos solamente con una idea, nos damos cuenta que Dios se manifiesta en todas partes y que en realidad lo que cultos, religiones, sistemas de pensamiento, lo que nos tienen que hacer es liberarnos, ¿no? Liberarnos tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿no? Yo te agradezco mucho, Omar. Te voy a entregar la playera del sendero. Oh, muchas gracias. Ya está bien. Vemos que te tocó blanca. Maravilloso. Ya no había negra. De verdad es un gran gusto. Y pues qué bueno que te sumas a estos grupos, ¿no? Que en el ambiente le llaman los Avengers, para que haya la justicia. Y entonces pues estamos, la verdad que muy agradecidos con toda esta plática. Y pues bueno, vas a estar los miércoles, ¿no? Precisamente, ¿no? O sea, los pues miércoles... va a ser un gusto compartir. Tengo un problema con el término de maestro porque no considero, incluso en cábala dicen, No, pues para poder dar cábala necesitas ya llegar a los 60 años. Bueno, también tiene una connotación eso más profunda, pero a mí me gusta compartir y siempre he considerado que el conocimiento es como el agua, si se estanca se llena de bichos. Y tiene que fluir, ¿no? Y la verdad es que yo creo que una de mis misiones pues, es compartir, ¿no? Una visión, un orden de elementos y conocimientos que no son ajenos a nadie, que la verdad todo mundo puede ser un excelente mago, un excelente hechicera, brujo, el término que quieran. Finalmente el hecho es de que en nuestras vidas siempre está inmersa la magia y que todos podemos practicar lo que sea
pero con responsabilidad, porque cada una de las cosas implica una connotación diferente, o como decía el Hombre Araña, ¿no? La película, Sí. un gran poder, una gran responsabilidad. responsabilidad. Exactamente, ¿no? Pero ya para finalizar, esto que comentabas de las tradiciones, y me es importante mencionarlo, porque a veces a algunos defensores de sus propias tradiciones que están en lo correcto, pues luego hay estos llamados de que, ay, es que están combinando y es que están haciendo, ¿no? Yo creo que hoy día en la humanidad se ha mezclado mucho, ¿no? No hay un linaje inmácula, ¿no? O sea, verdaderamente todos nos hemos mezclado con todos, todas las razas con todos. De hecho, hay investigaciones genéticas. Y todo, claro. Te hacen tu ascendencia, ¿no? Y te dicen, eres mitad Africano, sarraceno, ¿no? y sí, tal cual. Entonces, lo mismo pasa con los sistemas de creencias. Entonces, yo lo veo como las ramificaciones No hay puros. de nuestras venas, ¿no? Nuestra ramificación de nuestro sistema circulatorio, ¿no? Somos como raíces por dentro, pero siempre va a haber una vena que sea la principal o la más fuerte, ¿no? En nuestro caso, pues tenemos la carótida, ¿no? Que dentro de los sistemas o de las tradiciones comparadas, todos podemos ser afín a diferentes movimientos. Exactamente. Pero siempre va a haber algo con lo que más resuena. Exactamente, sí, como que vibres más, ¿no? Eso es lo que te adecua a ti. Bueno, Omar, pues muchísimas gracias. Entonces, ya saben, vamos a estar ahí los miércoles por la mañana en nuevos programas donde tú vas a estar, precisamente. Van a ser estreno en la mañana, todavía no hemos definido la hora, y a las 10 de la noche, ¿no? En repetición, pero con channel vivo, donde va a estar precisamente Omar, pues respondiendo todas las preguntas y pues todo lo que ustedes quieren saber, ¿no? Bueno, me despido de todos ustedes y les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias. Muchas gracias y a todo tu auditorio. Gracias a ustedes.